Bueno, pues vamos a hacer nuestra oración y confiarnos al Señor en esta tercera reflexión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este momento que nos regalas para profundizar en nuestra fe, para profundizar en el realismo de la encarnación. Y nos confiamos a tu Madre Santísima, a su intercesión. Gracias a su maternidad, tú tienes un cuerpo, conoces lo que es la humanidad, lo que es el trabajo, lo que es la familia. Permítenos experimentar también nosotros en nuestra realidad humana todo lo divino que trajiste, toda esa divinidad que como hijo te corresponde. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestro Padre San Juan, ruega por nosotros. Muy bien, pues ahora, a ver si es la buena presentación, creo que sí, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la redención en el trabajo. Acuérdense que nuestro objetivo es tratar de meditar cómo en todo lo que es realmente humano, dignamente humano, Cristo a través de su encarnación viene a dar pues como un espacio de encuentro con Dios. Porque acuérdense que el verbo se hace carne, se hace uno de nosotros. Y vamos para allá. Entonces, aquí la gran pregunta, pues, que les invito a hacerse cada vez, en cada tema, es la misma pregunta un poco. Es decir, considero el trabajo como un espacio para encontrarme con Dios. Sabemos que hay diferentes tipos de trabajo, ¿verdad? De hecho, Jesús mismo en su predicación se podría decir que es un trabajo, la predicación. Pero también existen trabajos muy sencillos, muy materiales. Lavar los platos, lo que nosotros los hermanos llamamos servicios. Y un servicio fraterno. Hay que lavar los platos, hay que cocinar, hay que lavar, etc. Este tipo de trabajos a lo mejor podemos tener esa visión de que no son lugares, no son espacios para encontrarme con Dios. Y la verdad es que sí, ¿verdad? Ahorita vamos a tratar de ver en qué sentido podemos decir que sí, son espacios para encontrarnos con Dios. Bueno, la verdad es que desde que Dios nos creó, Dios nos pensó a la especie humana para trabajar, ¿verdad? De hecho, la primera ocupación que Dios le da al hombre cuando lo crean, lo primero que lo pone a hacer es, lo pone en un huerto, ¿verdad? A trabajar. Los horticultores están muy felices porque es la vocación primaria del hombre, trabajar en un huerto. Y vemos que en realidad pues es una bendición. Hay que tratar de, a través de esta meditación, quitar todo lo que en nuestra concepción del trabajo pueda ser negativo. Claro que en el trabajo también puede haber pecado, así como en la familia, en la mañana decíamos, hay situaciones familiares que son pecaminosas, que son malas, que son estresantes, hirientes. También en el trabajo se puede dar, pero la situación es más bien de ver todo lo bueno, todo el legado bueno que Jesús a través de su encarnación vino a rescatar. Y lo que vemos es que desde el origen de la creación del hombre, Dios pensó al hombre para que trabajara, ¿verdad? De hecho, le dio un mandato, domina sobre la tierra. El hombre tiene que trabajar para dominar la tierra. No solo le dio trabajo, también le dio descanso. Acuérdense la institución del sábado, que el sentido pleno de ese descanso es también ser imagen de Dios. Dios trabaja, pero también descansa. Es decir, el descanso del hombre es un momento en donde él se consagra a el culto a Dios. El descanso para el hombre tiene un sentido, así como el trabajo también tiene sentido, ¿verdad? Precisamente el pecado entra cuando este sentido se pierde. Cuando ya no hay sentido para el trabajo y se trabaja por trabajar, probablemente van a estar en una situación de pecado. Cuando ya no hay motivo para el descanso pierde su sentido, entonces probablemente se va a caer en una situación de pecado.
Así son todos los pecados capitales, acuérdense. Es perder el sentido de algo bueno que Dios nos da. El descanso es bueno, pero cuando pierde su sentido, ¿en qué se convierte? En la pereza. La pereza es el descanso sin sentido. El descanso por el descanso, no en vistas de otra cosa. Pero cuando el pecado vino a ser como una pena, porque pues si las cosas hubieran sido así desde el inicio, pues no le costaría al hombre el trabajo, ¿verdad? Todo el mundo sería gozoso a trabajar a las mañanas y regresaría feliz por haber tenido una excelente jornada de trabajo, cansados, pero felices. Pues no siempre es así. A veces el trabajo es una pena también. Hay algo difícil. Pues viene por el pecado. Acuérdense que cuando el hombre peca, entonces ahora su relación con el trabajo y con la tierra se va a volver algo difícil. El trabajo le cuesta, ¿verdad? Porque la tierra va a producir espinos. Ya no va a ser tan fácil. Va a haber algo penoso, algo lastimoso en el trabajo. De hecho, yo creo que han escuchado hablar de la doctrina social de la iglesia, ¿verdad? Y en este documento que voy a citar varias veces, en el compendio sobre todo, se habla de esto, de cómo el trabajo en realidad es algo positivo, algo que dignifica al hombre, o más bien que puede dignificar al hombre, porque esa es la vocación inicial del trabajo, pero que a través del pecado vino a descomponerse. Les voy a leer. En el número 256, dice, el trabajo pertenece a la condición originaria del hombre y precede a su caída. ¿Ven? Antes de la caída ya había la institución del trabajo. No es por ello ni un castigo ni una maldición. Se convierte en fatiga y en pena a causa del pecado de Adán y Eva, que rompen su relación confiada y amorosa con Dios. Precisamente el pecado vino a alterar esa relación del trabajo. Y porque entró el pecado en la vida del hombre y de la mujer, se alteró la relación del hombre con el mundo y por lo tanto su trabajo. Ahora el trabajo va a ser penoso. Salud. El pecado de Adán y Eva fue provocado precisamente por esta tentación de seréis como dioses, el Génesis 3. Quisieron tener el dominio absoluto sobre todas las cosas, sin someterse a la voluntad del Creador. Desde entonces, el suelo se ha vuelto avaro, ingrato, sordamente hostil. Solo con el sudor de la frente será posible obtener el alimento. Sin embargo, a pesar del pecado de los primeros padres, el designio del Creador, el sentido de su criatura, de sus criaturas, y entre estas del hombre, llamado a ser cultivador y custodio de la creación, permanecen inalterados. O sea, ese mandato de trabajar permanece inalterado, aunque ahora está la condición de pecado, de pecadores, en donde se pervierte esta relación con el trabajo, se puede pervertir, el mandato del trabajo sigue. Porque es un bien para el hombre. Es algo bueno. Y la verdad es que Jesús trabajó. Decíamos, ¿verdad? El verbo se encarna, se hace carne y redime la familia, pero también redime el trabajo. El verbo hecho carne trabajó. Así en Mateo 13:55 fue llamado el hijo del carpintero. No se dice que Jesús trabajaba literalmente allí como carpintero, así como se dice, por ejemplo, que Pablo era fabricante de tiendas. Él sí se dice explícitamente, y a los apóstoles, bueno, pues muchos de ellos eran pescadores, ¿verdad? Uno de ellos era recaudador de impuestos, pero como hijo de carpintero, seguramente Jesús trabajó como carpintero, y así toda la iconografía cristiana pues, lo ha considerado a Jesús, ¿verdad? El que ha trabajado como carpintero. Entonces, esto quiere decir que el verbo de Dios, el verbo hecho carne, aprendió a transformar la materia, aprendió a imaginarse proyectos, a hacer esquemas, aprendió a curarse las heridas. Seguramente las manos de Jesús estaban heridas por el trabajo, ¿verdad?, que él tenía. Las manos de un trabajador no son manos de reyes, sino manos con llagas, manos que han trabajado. Aprendió a cobrar.
Seguramente José y Jesús vendían las cosas, no las regalaban solamente. Tenían que negociar porque era el negocio familiar, a cobrar lo justo. También aprendió a tratar con los proveedores. ¿Puedo cortar ese árbol? Muy bien. O a lo mejor les traían la madera, no sabemos. No sabemos si usaban clavos o no, pegamentos, cosas, ¿no? Para trabajar la carpintería, las sierras, todo eso, pues tenían que trabajar con proveedores. Y en todo eso, Jesús vivió santamente en la relación laboral. ¿Ven? También aprendió a ayudar a los necesitados con su trabajo, sin duda alguna. Y lo interesante es ver que Jesús, habiendo podido nacer como rico, los ricos pues no necesitan trabajar, porque pues tienen, ¿verdad? Él quiso nacer como pobre. El pobre es el que necesita trabajar. Una de las distinciones de alguien que es pobre es que necesita trabajar. Habiendo podido nacer rico, eligió ser pobre y trabajar para volver a dar al trabajo el sentido ennoblecedor que Dios le dio en sus orígenes. Es lo que decíamos ahorita con la doctrina social de la iglesia. En realidad este mandato que Dios da al hombre y a la mujer de trabajar es bueno. Y a pesar de que ahora la relación del hombre con el mundo está alterada por el pecado, ese mandato sigue siendo bueno. Es bueno para el hombre trabajar. En el Evangelio encontramos muchas parábolas que hablan en situaciones de trabajo. ¿Ven? ¿Se acuerdan, por ejemplo? Bueno, díganme ustedes, no las lean, ya la están leyendo. Por ejemplo, situaciones o parábolas en el Evangelio en donde se habla de una situación de trabajo. Hay muchas, hay muchas. Por ejemplo, ¿qué jardín? Ah, muy bien. Ok. Y también el jardinero que no ve la planta crecer, pero... Muy bien, que no sabe cómo, pero la planta crece por sí sola. Ok, bueno, eso sí, hay algo de trabajo ahí. Pero hay muchas. Los trabajadores Trabajar. que envía a un hombre para que les mande a unos, y al final les pagan y en diferentes jornadas. Los trabajadores de la última hora. Que va un hombre a buscar trabajadores a cada hora, parece ser, ¿no? Y encuentra gente sin hacer nada. Vengas a trabajar y les pagaré lo justo. Y al final a todos les pago lo mismo. ¿Qué otras? Hay muchas. Los pescadores. Ah, el trabajo de los apóstoles, ¿verdad? Muchos de ellos eran pescadores. Ok. ¿Y más parábolas que hablan de trabajo? Sí. Los talentos, muy bien. Porque Jesús les pide, ¿verdad? Bueno, más bien esta parábola consiste en trabajar para producir. Y al que no produce, le va mal, ¿verdad? Por aquí me levantan la mano. Sí, Mari. Gracias. No recuerdo qué pasaje, pero donde está pescando Juan y Santiago, que dice que lo miraron y lo siguieron y dejaron a sus trabajadores. O sea, se entiende que Juan y Santiago tenían a su cargo trabajadores. Bueno, Cierto, eso es lo que sí. en algún curso por Aquí sí ahí no se escucha, me intento explican. subirlo, pero no sube aquí, pero sí, también precisamente me mencionan aquí de que seguramente algunos de los apóstoles tenían trabajadores a su cargo, ¿verdad? Porque, pues, por ejemplo, Juan y Santiago dejan a su padre, que también era pescador, y sin duda alguna, también algunos de los apóstoles, pues, tenían trabajadores, ¿no? Pues sí, también en la parábola de la viña, se trata de dar fruto, ¿verdad? De producir algo. Los servidores, hay muchas parábolas que hablan del servicio. El servidor fiel que viene su amo a medianoche y lo encuentra velando, ¿verdad? Muchas de ellas. Entonces vemos que finalmente ese contexto de trabajo está muy presente en las analogías que toma Jesús. Sí, Mari. Perdón, finalmente, y pues a lo mejor con un trabajo un poco odiado por los judíos, pues Mateo, ¿verdad? Recaudador, que pues era su chamba, ¿verdad? También. Sí, exactamente. Sí, Mateo también pues tenía su trabajo. Había pescadores, pero había Mateo, que era recaudador de impuestos. Muy bien. También Jesús nos invita a no dejarnos dominar por el trabajo. O sea, la misión del hombre no es trabajar. El hombre está hecho para algo más, pero es bueno para el hombre trabajar. Al contrario, nos invita
a buscar primero el reino de Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan de este pasaje donde Jesús dice, las aves son alimentadas por el Padre, los lirios no hilan y miren qué bellos están, ¿verdad? Más bellos que Salomón en su esplendor. Y sin embargo, el Padre se ocupa de ellos, ¿verdad? Es decir, no dejen que la ocupación del trabajo, la faena del trabajo, tome todo en su persona. Al contrario, busquen primero el reino de Dios y todo lo demás será dado por añadidura. Trabajando, pero será dado por añadidura. Tampoco dice que no hay que trabajar, al contrario, da ejemplo de ello, ¿verdad? Y por acá hay otros textos de la doctrina social, pero me detengo primero en estos del Nuevo Testamento. Sobre esta cuestión del trabajo, las dos cartas a los tesalonicenses dicen cosas muy bonitas. Aquí les puse algunos pequeños versículos, porque ahí vemos también que, complementando lo que dice Jesús, o lo que ilustra Jesús a través de su enseñanza, el trabajo es algo bueno y de hecho es una obligación. En la primera de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, dice, trabajando día y noche para no ser gravosos a ninguno de ustedes, os proclamamos el Evangelio de Dios. O sea, ellos proclamaban el Evangelio de Dios, pero también se ponían a trabajar para no ser gravosos a ninguno de ustedes, dice Jesús. También en la primera de los Tesalonicenses, capítulo 4, pero os exhortamos, hermanos, a que continuéis practicándolo, el amor mutuo, más y más, y a que ambicionéis vivir en tranquilidad, ocupándoos en vuestros asuntos y trabajando con vuestras manos como os lo tenemos ordenado, a fin de que viváis dignamente ante los de fuera y no necesitéis de nadie. Se los hemos ordenado. Pablo ordena a los que evangeliza que trabajen. De hecho, él mismo trabaja, ¿verdad? Para que no vivan de manera desordenada. También en la segunda de los Tesalonicenses dice lo siguiente. Ya sabéis vosotros cómo debéis imitarnos, pues estando entre vosotros no vivimos desordenadamente ni comimos de balde el pan de nadie, sino que día y noche con fatiga y cansancio trabajamos para no ser una carga a ninguno de vosotros. No porque no tengamos derecho, sino por daros en nosotros un modelo a imitar. Además, cuando estábamos entre vosotros, os mandábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque nos hemos enterado que hay entre vosotros algunos que viven desordenadamente, sin trabajar nada, pero metiéndose en todo. A esos les mandamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo a que trabajen con sosiego para comer su propio pan. ¿Ven? En la concepción de Pablo, heredero de todo el Antiguo Testamento y también de las enseñanzas de Jesús, está muy claro que hay que trabajar. Es bueno trabajar, porque te aleja de la ociosidad. Ven el ejemplo que da aquí. Esos no trabajan nada, pero se meten en todo. Me imagino a alguien que anda ahí chismeando, ¿verdad? Metiéndose en todos los asuntos que no le corresponden. Mejor que se ponga a trabajar, dice San Pablo, para que coma su propio pan. Y es muy interesante también ver cómo San Pablo se pone a él mismo y a los apóstoles como un ejemplo a imitar, ¿verdad? Trabajamos no porque no lo mereciéramos, porque la predicación del Evangelio da derecho al sustento de pan, como lo dice Jesús. El trabajador tiene derecho al pan, pero dice para ser ejemplo para ustedes. Aunque tendríamos derecho de pedir, no lo hacemos para darle ejemplo a ustedes. ¿Qué les parece eso? Y les decía, algunos textos de la doctrina social de la Iglesia insisten sobre este punto, ¿verdad? Aquí vemos los números en el 259. Jesús condena el comportamiento del siervo perezoso, que esconde bajo la tierra el talento, y alaba al siervo fiel y prudente, a quien el patrón encuentra realizando las tareas que se le han confiado. Él describe su misma misión como un trabajar. Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Y a sus discípulos como obreros en la mies del Señor, que representa a la humanidad por evangelizar. Para estos obreros vale el principio general según el cual el obrero tiene derecho a su salario.
Están autorizados a hospedarse en las casas donde los reciban, a comer y a beber lo que les ofrezcan. Y más adelante, en el siguiente número, en su predicación, Jesús enseña a los hombres a no dejarse dominar por el trabajo. Deben ante todo preocuparse por su alma. Ganar el mundo entero no es el objetivo de su vida. ¿Se acuerdan? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? ¿Verdad? Marcos 8:36. Sí, el objetivo principal sigue siendo el crecimiento espiritual, pero no se puede infravalorar el valor del trabajo, precisamente porque somos seres corpóreos, porque no somos ángeles, porque el trabajo dignifica y es un mandato de Dios, el trabajar, cualquier tipo de trabajo. Los tesoros de la tierra se consumen, mientras que los del cielo son imperecederos. A estos debe apegar el hombre su corazón. El trabajo no debe afanar. El hombre preocupado y agitado por muchas cosas corre el peligro de descuidar el reino de Dios y su justicia, del que tiene verdadera necesidad. Todo lo demás, incluyendo el trabajo, encuentra su lugar, su sentido y su valor, solo si está orientado a la única cosa necesaria que no se le arrebatará jamás. Citando pues a Marta y a María. Entonces, así como las herejías se acuerdan sobre Cristo, que era importante precisar de qué estamos hablando, porque se puede ir de un extremo a otro. También en cada uno de estos aspectos que les digo que Cristo vino a redimir a través de su encarnación, se puede caer en extremos. Supravalorar el valor del trabajo o exagerar el valor del trabajo puede ser equivocado, porque se pierde el sentido del trabajo. Pero minimizarlo también se puede ser equivocado, ¿verdad? Hay un orden entre ellos. Busca primero el reino de Dios y luego ponte a trabajar. O más bien, busca el reino de Dios dentro del trabajo. Les recomiendo también a los que tienen un poquito de tiempo trabajar estos números del compendio de la doctrina social de la iglesia, del 270 al 275, que hablan sobre la dignidad del trabajo. Está muy bonito. ¿Cuáles son las condiciones que debe tener un trabajo digno, por ejemplo? Dice que hace una distinción entre un aspecto subjetivo y un aspecto objetivo en el trabajo. El aspecto objetivo es la tarea que realiza el hombre, es decir, qué es lo que trabaja. Pero el aspecto subjetivo es la persona que trabaja. Y ese aspecto subjetivo es importantísimo para darle dignidad al trabajo, ¿verdad? Porque siempre será una persona quien trabaje. Sobre esto, en realidad existen muchas espiritualidades, ¿sí? O sea, no es nada nuevo esto, ¿verdad? A través del tiempo se ha descubierto que, pues sí, el trabajo es algo bueno, y es algo digno, es algo necesario. Y varios autores, como Francisco de Sales, Teresa de Ávila, José María Escrivá, han tratado de poner de relieve que precisamente la vida laboral no puede ser algo en donde Dios excluya. Al contrario, es ahí que debemos santificarnos, buscar la presencia de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, San José María Escrivá habla de santificar el trabajo, santificarse en el trabajo y santificar con el trabajo. Está muy interesante, ¿verdad? Bueno, y había muchísimas citas que dar de estos y muchos otros santos, ¿verdad? Puse ahí porque se me ocurrieron, bueno, los primeros que se me ocurrieron. Entonces, hay muchas espiritualidades en la iglesia en donde pues se ve que hay una toma de conciencia de que el trabajo es algo que Cristo vino a redimir, es algo que está en nuestras manos poderlo redimir unidos a Cristo. Porque el trabajo es un espacio para encontrar a Dios. También en GS es Gaudium et Spes, ¿se acuerdan? La cita que les di al principio del retiro. Dice que sabemos que con la oblación de su trabajo a Dios, los hombres se asocian a la propia obra redentora de Jesucristo, quien dio al trabajo una dignidad sobreeminente, laborando con sus propias manos en Nazaret. De aquí se deriva para todo hombre el deber de trabajar fielmente,
así como también el derecho al trabajo. Así como hablamos de un deber de trabajar, también tenemos que hablar de un derecho al trabajo, ¿verdad? No es justo que en nuestras sociedades no se facilite espacios de trabajo digno, ¿verdad? Digno y dignificante. Un trabajo que no sea solamente ejecución, sino que tenga cabida para darle la plenitud a la persona que somos. El trabajo que hace un hombre no puede ser simplemente ejecución, ¿verdad? Tiene que tener cabida pues para su inteligencia, para su voluntad, para su desarrollo. El trabajo dignificante es un trabajo que toma en cuenta a la persona como es, no solamente como si fuera un robot, ¿verdad? Como el trabajo que tiene Homero Simpson. ¿Se acuerdan cuál es el trabajo de Homero Simpson? Sí, presiona un botón, ¿verdad? Es todo lo que hacen todo el día. No se necesita mucha libertad para eso, ni mucha creatividad, ni mucha inteligencia. Y pues, ¿ah? Que no tiene. Bueno, porque es una caricatura, ¿verdad? Pero una persona, pues sí tiene todo eso, ¿verdad? Inteligencia, voluntad, libertad, juicio. Y un verdadero trabajo humanizante debería tomar en cuenta aspectos así, no solamente ejecución. Pero muy bonito lo que dice Gaudium et Spes, número 67. Con la oblación de su trabajo, los hombres se unen a la obra redentora de Jesucristo. Qué bonito. O sea, a través de su trabajo ofrecido a Dios, de las penas y las alegrías que se viven en él, el hombre puede unirse a la redención, a la obra redentora de Jesucristo. Como lo veremos con el sufrimiento, a través de la ofrenda del propio sufrimiento, unidos a Jesús, el hombre puede unirse a la redención que Jesús vino a traer. También a través del trabajo, lo dice la iglesia, puede el hombre asociarse a esta obra redentora y a la obra creadora, ¿verdad? De Dios. A mí siempre me ha sorprendido este prefacio número 1 de la misa, que dice que sigue creando las cosas. Dios sigue creando los bienes. No sé si se acuerdan, el prefacio 1 de la misa. Esténse atentos. Y dice al final del prefacio, ahora no me acuerdo exactamente, pero dice que sigue creando los bienes que da al hombre. Pues los sigue creando a través de la mano del hombre. Hay también un poco de literatura, ya son los últimos textos, ya voy a ir cerrando, perfilando para cerrar. Voy a citar este texto y uno más del Papa Francisco, en donde se pone de relieve este aspecto dignificador del ser humano. Y tal vez le voy a pedir a hermano Felipe, si puede leer. ¿Alcanzas a leer, Felipe? Fuerte. Una forma importante en que el hombre experimenta la libertad en su cuerpo es a través del trabajo. La primera tarea que Dios asigna al hombre en el jardín del Edén es el cuidado de la tierra. Gracias al cuerpo puede trabajar y entender su esfuerzo como una bendición. Como el cuerpo es su primer hogar, así trabajar es convertir el mundo que le rodea en un gran hogar, haciéndolo habitable. Además, quien trabaja se transforma a sí mismo. Juan Pablo II, que experimentó la dureza del trabajo manual en una fábrica de Polonia, da gran importancia a lo que llama el lado subjetivo del trabajo. Con esto se refiere al impacto que el trabajo tiene en el trabajador mismo, en el desarrollo de su propio carácter e identidad. Es decir, la cualidad del trabajo nunca puede medirse solo por el número o valor de los objetos producidos. Precisamente porque el hombre trabaja con su cuerpo, el trabajo nunca puede ser totalmente externo a él, ni medirse por precios de mercado. Al transformar el mundo, él mismo resulta transformado. Se enriquece o empobrece según la calidad de su acción. Hasta ahí, perdón. Ahorita leemos más. Ven, este aspecto que desarrollan estos autores se llama Llamados al Amor. Es un libro de Juan Pablo II, el Instituto de Juan Pablo II. Estos son los autores, Carl Anderson y José Granados. Pone de relieve este aspecto subjetivo que tiene el trabajo en la persona que trabaja.
Cuando trabajas, produces algo, sí, muy bien. Pues podemos pensar en un trabajo muy sencillo, ¿no? Como por ejemplo lo que toma Jesús, los viñadores, etcétera, o un panadero, etcétera, producen algo. Pero además de eso, la grandeza del trabajo está también en lo que hace en la persona que trabaja. Es lo que pues desarrollamos a través de un análisis filosófico de decir que son los hábitos de trabajo, es decir, una persona se puede cualificar haciendo su trabajo. Cuando trabaja, la persona aprende a trabajar, se transforma ella misma, ¿verdad? A través de empujones, se te quema el pan, lo que quieras, pero vas aprendiendo a tú mismo a modificarte para perfeccionar lo que haces, ¿verdad? Esa es la nobleza del trabajo. Un gran trabajador no solo produce cosas fuera de él, sino que se trabaja a él mismo. Y este texto lo pone de relieve, es decir, a través de la enseñanza de Juan Pablo II, y eso también ennoblece al hombre, porque no solamente se puede medir el trabajo en lo que produce, cuántos panes hiciste, cuántas viñas podaste, sino también en lo que el trabajo produce en uno mismo. Y el último. Hemos de recordar de nuevo que la vida del hombre es un viaje hacia Dios y que su contacto con el mundo está abierto hacia el misterio del Padre. Entonces podremos decir que todo trabajo humano, la actividad corporal en que el hombre da forma al mundo y se da forma a sí mismo, es una liturgia, un servicio divino. Pues trabajar es dar al mundo la forma de nuestra relación con Dios, es incorporar todo lo que hacemos en la danza hacia el Creador. Es un servicio divino. Es lo que decía también Gaudium et Spes. A través del trabajo el hombre puede unirse a la obra redentora de Dios, ¿verdad? A través de la ofrenda de su trabajo. Todo trabajo humano digno es, aún los más básicos, elementales, manuales, es una liturgia. Puede ser una liturgia ofrecida a Dios, ¿verdad? Por eso los monjes suelen decir que las herramientas se deben cuidar como los vasos litúrgicos. Muy interesante lo que dice el hermano, que los monjes que trabajan dicen que las herramientas de trabajo se deben de cuidar como los vasos litúrgicos, porque pues es un lugar de encuentro con Dios, el trabajo. Sabemos de esa enseñanza de San Benito, ¿no? Ora et labora. Ora y trabaja. Y por último, hace apenas un par de días, el Papa Francisco sacó su mensaje para la jornada por la paz y también precisamente vuelve a subrayar el papel del trabajo como un aspecto dignificante de la persona. Acuérdense, en el trabajo también puede haber abusos, puede haber pecado, pero en sí el trabajo es algo bueno, deseado por Dios, noble, que ennoblece a la persona. Hermano Mariano, ¿me ayudas, por favor? El trabajo es un factor indispensable para construir y mantener la paz. Es expresión de uno mismo y de los propios dones, pero también es compromiso, esfuerzo, colaboración con otros, porque se trabaja siempre con o por alguien. En esta perspectiva marcadamente social, el trabajo es el lugar donde aprendemos a ofrecer nuestra contribución por un mundo más habitable y hermoso. El trabajo, en efecto, es la base sobre la cual se construye en toda comunidad la justicia y la solidaridad. Por eso, no debe buscarse que el progreso tecnológico reemplace cada vez más el trabajo humano, con lo cual la humanidad se dañaría a sí misma. El trabajo es una necesidad, parte del sentido de la vida en esta tierra, camino de maduración, de desarrollo humano y de realización personal. Tenemos que unir las ideas y los esfuerzos para crear las condiciones e inventar soluciones, para que todo ser humano en edad de trabajar tenga la oportunidad de contribuir con su propio trabajo a la vida de la familia y de la sociedad. Muchas gracias. Ven, muy bonito lo que expresa el Papa aquí, ¿verdad? Diciendo, el trabajo es una necesidad, es parte del sentido de la vida en esta tierra. Quien no trabaja pierde el sentido de las cosas, pierde el sentido de su vida. Camino de maduración, lo que decíamos, este trabajo interior,
que hace el trabajo en nosotros, y de desarrollo humano y de realización personal. En realidad, pues hay muchas cosas que podemos subrayar del trabajo. Pero bueno, concluyo con esta idea, ¿no? Es decir, realmente hago del trabajo un espacio para encontrar a Dios. En esta perspectiva de la encarnación del Verbo de Dios, tengo esa lucidez de poder hacer de mi trabajo, de mi esfuerzo, ofreciéndolo, viviéndolo, haciéndolo bien, de manera más dignificante mi trabajo, un lugar de encuentro con Dios, porque el Verbo de Dios se encarnó y trabajó. Quiso ser pobre para trabajar. Quiso ser pobre para, así como dice San Pablo, sean imitadores nuestros. Si San Pablo lo dice, pues mucho más Jesús, ¿verdad? Que es el verdadero modelo. El hijo del carpintero que trabajó, que hizo callos en sus manos por trabajar. Muy bien. ¿Preguntas? Aquí y allá. ¿Preguntas aquí en la sala? Bueno, si no hay preguntas, vamos a dejarla aquí y vamos a prepararnos. En la noche tenemos una tercera plática el día de hoy sobre la redención del amor y la sexualidad. Cristo redime pues no solamente la familia, el trabajo, sino también el amor y la sexualidad. Pues la sexualidad la llevamos a flor de piel, ¿no? Está en nuestro propio cuerpo. Y a través de su consagración virginal, de su vida virginal, Jesús vino a redimirla. Eso hablaremos esta noche. Y mañana hablaremos del sentido del sufrimiento y la enfermedad y también del placer. Bueno, vamos a hacer una oración para terminar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.